Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo short de www.opositoresguardiacivil.com en el que vamos a tratar un asunto que suele generar bastante controversia en los foros de opositores a la Guardia Civil. Este asunto no es otro que la prisión provisional y cuál es su legislación en España, cuáles son sus requisitos, cómo ha de dictarse y qué ejemplos podemos ver para que nos quede absolutamente claro a la hora de presentarnos al examen. La prisión provisional se halla regulada en la legislación española por dos aspectos diferentes. El primero de ellos es la Constitución española en su artículo 17.4, que establece el mandato constitucional de que la ley deberá establecer un plazo máximo. Esa ley no es otra que la Ley de Enjuiciamiento Criminal en sus artículos 502 y siguientes. Cabe resaltar el artículo 503, que establece unos requisitos mínimos para poder decretarse, y el artículo 505 que establece su duración máxima. ¿Cuál es el error habitual que cometen los opositores? Y es que no debe confundirse la prisión provisional con la detención preventiva. La detención preventiva es la privación de libertad que puede ser efectuada por los cuerpos y fuerzas de seguridad en sus dependencias, acuartelamientos, comisarías e incluso, en algunos casos, por un particular. Estas privaciones de libertad siempre son antes de la puesta a disposición del detenido ante un juez, normalmente un juez instructor. El detenido no se halla, en este caso, preso, sino tan solo privado temporalmente de libertad. Y nos dice nuestra legislación que no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Todo ello lo encontramos en el artículo 17.2 de la Constitución española. ¿Cuáles son los requisitos de la prisión provisional? El primero de ellos es que conste la existencia de hechos delictivos con penas máximas iguales o superiores a 2 años. O, en el caso de que el imputado posea antecedentes, pueden ser inferiores. También nos exige que aparezcan motivos suficientes, para creerlo responsable criminalmente del delito que se le imputa. Es necesario también que se persigan determinados fines con esta medida cautelar de la prisión provisional. El primero de ellos es asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando haya riesgo de fuga, evitar que huya. El segundo es evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas. El tercero es evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, bienes jurídicos tanto personales como patrimoniales. Y el último punto nos exige que se evite el riesgo de que pueda cometer otros hechos delictivos, siempre, por supuesto, que se trate de la inculpación por un delito doloso no imprudente. ¿Cuál es la duración máxima? Durará siempre el tiempo mínimo imprescindible para alcanzar los siguientes fines. El primero de ellos es asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando haya riesgo de fuga. Lo hemos comentado antes. Evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas, también lo hemos visto. Y evitar que pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima. Si los fines son evitar el riesgo de fuga o evitar los daños contra bienes, tenemos dos opciones de duración. Máximo de 1 año para delitos penados con hasta 3 años de prisión, que podrá ser prorrogado hasta 6 meses más. Y luego tenemos la segunda opción, que es máximo 2 años para delitos penados con más de 3 años, y este podrá ser prorrogado hasta 2 años. Recordad que para delitos penados con hasta 3 años, como máximo, se podrá estar en prisión provisional 1 año y medio, y para delitos penados con más de 3 años se podrá llegar a estar 4. Hay un caso especial, y este es que si ya ha sido condenado en un proceso, pero recurre la sentencia, en tanto y en cuanto no recaiga una nueva sentencia firme, el preso será considerado igualmente en prisión provisional. Esto es, aunque haya sido condenado, como ha recurrido, se le sigue considerando un preso provisional puesto que su sentencia no es firme. En este caso,
la duración de la prisión provisional, no podrá exceder de la mitad de la pena a la que haya sido condenado, debiendo en todo caso, antes de dicha fecha, celebrarse un nuevo juicio o ser puesto en libertad. ¿Qué conclusiones debemos extraer de cara al examen? Debemos concluir que, según nuestra normativa, la duración máxima de la prisión provisional será de 4 años, pues en los casos más graves se puede dictaminar una duración de 2 años prorrogables por otros 2 años más cuando no se hubiere impuesto condena firme. Y que debemos tener en cuenta que el artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos dice en su punto primero: la prisión provisional durará el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines previstos en el artículo anterior y en tanto subsistan los motivos que justificaron su adopción. Esto quiere decir que podemos estar en prisión provisional hasta 4 años, pero no debe ser la tónica general, sino que durará exclusivamente el tiempo imprescindible. Veamos un ejemplo. Un juez instructor de un procedimiento, que es aquel que ha acordado la medida cautelar de prisión provisional, decide mediante resolución motivada, resolución siempre motivada, que no le es posible finalizar la instrucción de este procedimiento en el plazo de 2 años que puede llegar a durar la prisión provisional acordada en primera instancia. Puede, por tanto, prorrogar esta situación del imputado por hasta 2 años más, con objeto de finalizar las investigaciones que estime pertinentes. Estaríamos ante un total de 4 años. Y ahora tenemos el ejemplo de cuando ese preso provisional que ha sido condenado en una sentencia inicial decide que no está de acuerdo y presenta un recurso. En este caso, estaríamos ante una persona que ingresa en prisión provisional a la espera de juicio por determinación del juez que instruye la causa, por el juez que investiga, con una condena prevista superior a 3 años. Podrá permanecer en esta situación durante 2 años. Llegado el momento, el juez instructor considera que la causa no puede ser juzgada en dicho plazo y prorroga 2 años más la situación de prisión provisional de esta persona. Una vez que se celebra el juicio, es condenado como autor y condenado, por ejemplo, a 10 años de prisión, pero no está de acuerdo y presenta recurso. En tal caso, el condenado, que no lo es en firme, puesto que ha recurrido, permanece en prisión solo 1 año más, a la espera de que se resuelva dicho recurso, pues, como ha sido condenado a 10 años y en tal caso podrá permanecer privado de libertad hasta la mitad de dicha pena, y como el autor lleva ya 4 años en esa situación y la mitad de 10 es 5, permanecería preso solo 1 año más. Bueno, espero que os haya quedado claro el asunto de la prisión provisional en España. He intentado encontrar unos ejemplos que sean fácilmente comprensibles y quedamos a vuestra disposición en www.opositoresguardiacivil. Espero que os haya gustado.